¿Qué pasa cuando llevan a un guerrero al matadero y él decide romper el guión? Esta es la noche en la que Marcos Maidana cayó bocas, derribó pronósticos y le arrancó el invicto a la joyita de Estados Unidos. En segundos descubrirás cómo un argentino sin favoritismo convirtió su debut en suelo americano en una pesadilla para Víctor Ortiz. No te pierdas el round que lo cambió todo. Comenzando con el primer round, en el cual Ortiz, con 24 victorias y solo una derrota, llegaba confiado. Pero Maidana, recién llegado a suelo estadounidense, no venía a hacer turismo. Desde el primer campanazo los golpes del chino sonaron como martillazos con una excelente precisión. Al Ortiz darse cuenta que la pelea iba a estar ruda, se incomodó un poco, y es que se notaba en sus pies, en su mirada, en esa tensión que delataba que algo no saldría como él lo había planeado. Y entonces, ¡boom! En el segundo round, Maidana cayó. Muchos consideraron que era el fin de la historia, pero estaban muy equivocados. Se levantó como si nada, miró a Ortiz con esa sonrisa que decía: ¿esto es todo lo que tienes? Ante ese escenario, el público, que minutos antes vitoreaba al favorito, empezó a cambiar la expresión, dándose cuenta que habían subestimado al chino. Antes de continuar, es necesario destacar que el momento que reescribió la carrera de ambos peleadores llegó en el sexto round. Con Ortiz acorralado, la respiración entrecortada y los ojos vidriosos, Maidana descargó una serie de golpes que resonaron en todo el MGM Grand. Derechazos al hígado, uppercuts que levantaron la cabeza del México-americano y finalmente ese gancho izquierdo que hizo que el árbitro no tuviera más opción que detener la pelea. Pero lo más impactante vino después. Ortiz, el niño de oro de Golden Boy, se desplomó en su esquina no solo físicamente sino mentalmente. Mientras Maidana celebraba con esa sonrisa de "se los dije", los promotores intercambiaban miradas de incredulidad. Su gran apuesta acababa de ser noqueada por un argentino al que consideraban carne de cañón. Y aquí viene lo que pocos saben. En entrevistas posteriores, Ortiz admitiría que esa pelea le quitó algo más que el invicto. ¿Qué fue exactamente? Quédate hasta el final porque revelaremos sus declaraciones más crudas, esas que nunca antes habías escuchado. En el tercer round hubo giro inesperado, donde Ortiz, confiado tras dos caídas de Maidana, creyó que la pelea estaba en su bolsillo. Error fatal. El chino activó su modo bestia, atacando con golpes certeros, presión sin tregua y esa furia que solo los grandes tienen cuando están contra las cuerdas. ¿Sabes ese momento en que el cazador se convierte en presa? Así se sintió. Ortiz, acostumbrado a rivales principiantes, no supo reaccionar ante un hombre que no entendía de rendiciones. En el cuarto round, el drama se intensificaba. Maidana, con el público en contra, los jueces posiblemente sesgados y los promotores rezando por su fracaso, hizo lo imposible, convirtió el matadero en su fiesta personal. Cada golpe suyo era un mensaje. Aquí no hay prospectos, solo guerreros. Ortiz, aunque valiente, empezó a flaquear. Porque, ¿cómo era posible que este argentino, al que todos daban por muerto, estuviera resucitando con cada combinación? Procediendo así al quinto round, el cual destacó por ser aquel golpe de realidad. El referee preguntó a Ortiz si quería seguir y sin palabras el lenguaje corporal de Ortiz lo dijo todo, determinándose por medio de su mirada perdida, su respiración agitada, sus brazos cansados. Posterior a ello tuvo que examinarlo un doctor que luego de varias evaluaciones determinó que la noche se había dado por terminada. Maidana, con la sangre en la boca pero el orgullo intacto, levantó los brazos. El prospecto dorado de Estados Unidos, derrotado. El carne de cañón era el nuevo dueño del ring. ¿Qué pasó después? Que Golden Boy Promotions se quedó sin palabras. Que los fanáticos que abuchearon al chino ahora guardaban silencio, y que Maidana, el mismo al que le negaron oportunidades, le arrancó el futuro a Ortiz en solo 6 rounds. ¿Ironía? Ortiz jamás volvería a ser el mismo. Maidana, en cambio, se convertiría en una pesadilla para las estrellitas protegidas. Pero esto apenas comenzaba. Si pensabas que la humillación de Ortiz fue dura, espera a ver cómo Maidana convirtió su estreno en Estados Unidos en una advertencia para todo el boxeo, porque lo que pasó después del sexto round no fue solo una victoria, fue un terremoto que sacudió las bases de los protegidos de la industria. ¿Por qué nadie vio venir esto? Simple, Maidana era el prototipo del boxeador que nadie quería pelear. Golpeador incansable, mentón de hierro y una mentalidad que no entendía de luchitas, de paso.
Mientras los promotores le buscaban rivales seguros a sus prospectos, el chino llegaba para romper el guión. Pero hay que destacar que el round que lo cambió todo fue el cuarto, con Ortiz todavía creyendo que controlaba la pelea. Maidana lo encajó contra las cuerdas y soltó una ráfaga de golpes que parecían balas. Izquierdas al hígado, derechas al mentón, uppercuts que hacían crujir las gradas. ¿Recuerdas esa escena de las películas donde el villano se da cuenta de que subestimó al héroe? Así se vio. Ortiz, acostumbrado a dominar, de pronto estaba sobreviviendo. Otro de los momentos que formaron parte fundamental de esta pelea fue cuando Maidana lo derribó en el quinto round. No fue solo un knockdown, fue una declaración. Ante este escenario, el argentino no celebró, solo se alejó con esa mirada de esto ya está decidido. Y el público que minutos antes coreaba por Ortiz empezó a murmurar. ¿Crees que estaban presenciando el nacimiento de un monstruo? Sí, y no era el que ellos esperaban. Otro de los factores que dieron pie a que esta pelea fuera legendaria era la mentalidad de Maidana. Mientras los analistas hablaban de técnica, de movimientos de pies, el chino tenía un plan más simple: avanzar, golpear y no dejar respirar. ¿Se considera una buena estrategia? Sí, pero no la que enseñan en los gimnasios de lujo. Era puro instinto callejero, el mismo que lo llevó a pelear en los barrios de Margarita antes de llegar a Estados Unidos. El miedo de Ortiz se notó, no el miedo a perder, sino el miedo a quedar expuesto. Porque cuando Maidana lo acorraló en el sexto round, ya no era una pelea, era un ajuste de cuentas. El referee lo detuvo, pero la realidad era clara: Ortiz no quería seguir. Uno de los factores que marcaron la vida de Maidana y que lo motivaron a ganar era ver cómo el ninguneado recibía los aplausos que deberían ser suyos. Y así fue como Maidana firmó su leyenda con sangre y golpes. Si creías que lo de Ortiz fue impactante, lo que vino después confirmó que el chino no era un golpe de suerte, sino el peor sueño de cualquier prospecto mimado. Porque esta pelea no solo fue una victoria, fue un mensaje claro al mundo del boxeo, enseñándoles que aquí no hay atajos para los elegidos. Ortiz, tras esta paliza, jamás pidió revancha. ¿Cuál crees que sería el motivo? Simple, el trauma fue real. Mientras los promotores intentaban venderlo como el próximo grande, él sabía que Maidana le había quitado algo más que un invicto. Le arrancó la ilusión. ¿Ironía? El argentino ni siquiera lo consideraba un rival memorable. Solo hice mi trabajo, diría después. Esa noche, las casas de apuestas y los expertos tuvieron que comerse sus palabras. El pollo tierno acababa de devorar al oso prometedor. Y lo mejor, ni siquiera fue su mejor versión. Maidana llegó con polémica por su reciente derrota a Alemania, sin adaptarse al horario y con el público en contra, resultando como consecuencia una masacre programada que se volvió en contra. Maidana demostró que en el boxeo no hay favoritos, solo rivales con hambre. Solo rivales con hambre. Ortiz tenía el respaldo, pero el chino tenía los huevos para derrotarlo y pelear a como dé lugar. Moraleja: nunca subestimes a un luchador con algo que probar. Si disfrutaste de esta pelea como nosotros, te invitamos a suscribirte, darle like y comentar qué peleador quieres que analicemos ahora. El próximo video promete otra bomba.